Ya estamos, chicos, en línea. Pues nada, comparto, a ver. Bueno, buenas a todos. Saludos. Vale, en principio ya está. ¿Lo Ahí veis? está. A ver, Sí, saludos a sí. todos los presentes. Mi nombre es Ian Mejía. El día de hoy voy a hablar sobre el libro ¿Quién domina al mundo? De Noam Chomsky, lingüista y filósofo estadounidense. Cambia, por favor, la diapositiva. Ya. ¿De qué trata el libro? Bueno, a lo largo de este libro, de forma breve, Chomsky analiza y hace una fuerte crítica hacia el gobierno de los Estados Unidos desde diferentes ángulos. Cambia la diapositiva, por favor. Bueno, el primer ángulo que Chomsky hace al gobierno como crítica de los Estados Unidos es la concentración de las riquezas, ¿no? Y el poder. Aquí lo que prácticamente nos muestra Chomsky es que la clase dominante, en este caso la burguesía de Estados Unidos, lo que busca es siempre la reducción de la democracia, ¿no? Como punto fundamental, el cual consiste en que solamente la clase alta sea la que protagonice los asuntos políticos políticos y tome las decisiones sobre la nación, donde a la clase baja, en este caso a la plebe, les, les empujan a que se hagan a un lado de la democracia y prácticamente no sean actores activos de la misma. Y por ende, los dueños de las grandes compañías y de las riquezas prácticamente pueden hacer lo que les plazca. Ya, cámbiale, por favor. Ya, el segundo punto que Noam Chomsky toca es cómo la clase dominante también busca hacerse control de la economía, donde busca que las riquezas se acumulen en pocas manos, generando en este caso monopolios, instituciones financieras y, en fin, que todos los recursos sociales sean explotados por ellos. Póngala la próxima, ¿ya? Noam Chomsky también menciona que existen dos tipos de intelectuales, en este caso los excéntricos y los tecnocráticos. Ya los excéntricos prácticamente Chomsky dice que son todos aquellos que siempre están desafiando al gobierno de turno y sobre todo a los gobiernos que son fascistas, comunistas y aristócratas. Noam Chomsky menciona que estos intelectuales siempre están desafiando a la autoridad de turno, buscando que en cierto sentido no busquen adoctrinar a las personas. Bueno, por otra parte están los intelectuales tecnocráticos, que Noam Chomsky menciona que estos intelectuales son aquellos que aportan con ideas que fortalecen al gobierno de turno y en este caso al discurso oficial y que por ende son personas que buscan ciertamente el adoctrinamiento de las personas o de los ciudadanos acorde a la ideología del gobierno de turno. Y a partir de esto, Noam Chomsky menciona que los intelectuales tienen una responsabilidad con el mundo y él concluye que esta responsabilidad, cambia la diapositiva, es la siguiente que voy a mencionar. Puedes hacerle un poquito más grande a la diapositiva, que no puedo visualizarlo. Espera. Pero déjame ver si desde mi teléfono. Creo que tienes que darle a horizontal a tu teléfono. Espérate. ¿Así? ¿Se ve mejor? No estoy viendo tu pantalla de la muralla china, creo que es. Espera, Está espera. como en vertical. No, porque cambié. Es que tengo dos pantallas y ahora. Ah, ok, Eso ahí ahí sí sí. se ve perfecto. Ya. Bueno, Noam Chomsky dice, por tanto, la responsabilidad de los intelectuales se refiere a su responsabilidad moral como seres humanos que pueden usar su privilegio y su estatus para defender las causas de la libertad, la justicia, la misericordia y la paz, y para denunciar no solo los abusos de nuestros enemigos, sino de manera mucho más significativa los crímenes en los cuales estamos. Creo que se cambia. Ñaño, creo que se cambió, ¿eh? Ay, perdón, perdón. Jolín. Es que ahora es que estaba buscando un término de Gramsci.
No, nada. Ya, listo, ñaño. A ver. Bueno, prosigo. Denunciar no solo los abusos de nuestros enemigos, sino de manera mucho más significativa los crímenes en los cuales estamos implicados y que podemos mitigar o terminar. Así lo decidimos. Bueno, aquí es bastante interesante esta frase que dice Chomsky, que prácticamente que los intelectuales, su responsabilidad es a favor del deber ser, ¿no? Y que estos intelectuales tienen que no solamente juzgar a sus enemigos, sino también juzgarse a sí mismos, ¿no? Porque él mostraba ejemplos de cómo muchos intelectuales, si bien en pro de su nación, omitían los errores que su nación cometía. Y por tal razón, en cierto sentido, está mal, ¿no? Pero así lo expresó Noam Chomsky. Puedes cambiar, ñaño. Bueno, el siguiente punto de vista que menciona Chomsky de Estados Unidos fueron las intervenciones que hizo en el mundo, ¿no? Aquí puse en Latinoamérica, en Chile, el 11 de septiembre de 1973, que fue justo el golpe de Estado contra Salvador Allende, Chile, y el cual propugnó la dictadura de Augusto Pinochet, ¿no? Que fue apoyado por Estados Unidos. Lo interesante de este suceso es que, si bien fue un suceso que en el siglo XXI se difundió por toda Latinoamérica para hacernos concientizar sobre lo que sufrieron los chilenos y a su vez sobre lo que hicieron los estadounidenses, en la época que sucedió aquel suceso no hubo tanta difusión, cosa que cuando pasó el 11 de septiembre del 2001 que menciona Chomsky, hubo mucha difusión, ¿no? Porque de la caída de las Torres Gemelas. Y podemos ver esta desigualdad, ¿no? Que los acontecimientos que pasan en los países de primer mundo son importantes, cambian el paradigma, más los acontecimientos que surgen o que suceden en países en vías de desarrollo no le dan tanta relevancia, aunque cabe resaltar que actualmente sí hay la relevancia, sin embargo, cuando hubo ese suceso, no. Bueno, otra de las intervenciones que menciona Chomsky es las intervenciones que ha hecho Estados Unidos en Medio Oriente, ¿no? Que siempre ha intentado buscar una justificación para poder invadir estas tierras, ¿no? Como por ejemplo, Chomsky menciona cuando el gobierno de los Estados Unidos quiso intervenir en Irak, ya que estos tenían armamentos, ¿no? Y decían que era una amenaza, tanto para los estadounidenses como para el mundo. Y bueno, decían que lo mejor para esta nación era el cambio de gobierno para así generar una liberación para el pueblo iraquí. Cabe resaltar que Chomsky mencionaba que el pueblo árabe tiene un desprecio ante el pueblo norteamericano, ya que en muchas ocasiones se ha evidenciado que el país de Norteamérica siempre ha financiado o financia a las dictaduras que se dan en estos territorios, ¿no? Para poder controlar sus recursos. Bueno, finalmente Chomsky menciona también sobre esta relación que tiene Estados Unidos con Israel, cómo Israel ha sido financiado tanto económicamente como bélicamente para poder atacar a Palestina. Y a lo largo de la historia hemos visto cómo no ha respetado los derechos de los palestinos y en muchas ocasiones han sido quitados de sus bienes inmuebles, ¿no? Y de sus bienes prácticamente, atacados de forma tal de que se les ha deshumanizado a los palestinos. Y bueno, ahí Chomsky eh, muestra una serie de ejemplos, ¿no? De los bombardeos que ha hecho Israel hacia Palestina y en muchas ocasiones se ha justificado en nombre del deber ser, ¿no? O de la libertad, cosa que Chomsky menciona a cada momento, como los países que tienen mayor poder hegemónico usan el discurso de bien para ellos no quedar como los villanos de la historia. Bueno, puedes cambiar, ñaño. Gracias. Bueno, aquí Chomsky también habla del cambio climático, dice que si Estados Unidos, ¿no? Sigue, y el mundo en general, Occidente sobre todo, menciona Chomsky, sigue yendo hacia el camino que va, ¿no? De explotación de los recursos naturales y negando que hay una afectación ambiental, vamos a terminar destruyéndonos a sí mismo y, bueno, colapsando el planeta Tierra. Obviamente, porque ahí hay dos fotos de unas personas ahí tomando alcohol y de una casa súper lujosa, porque, bueno, a través de los lujos tratan en cierto sentido de sesgar, ¿no?
esta afectación que se está dando hacia el medio ambiente, según palabras de Chomsky. Puedes cambiar. Bueno, final, ya para ir terminando, Chomsky empieza a hacer tela de juicio de los gobiernos de Estados Unidos. Aquí menciona el gobierno de Barack Obama, el cual vendía de una tendencia muy liberal, democrática, ¿no? Y el cual tenía un discurso que era en contra de la tortura, del terrorismo, de, de encarcelar a los terroristas sin que tengan un juicio justo. Y bueno, a la final Obama, todo su discurso no se cumplió. Si bien es cierto, Obama también empezó a proceder a los mismos actos que Bush empezó, extremistas que Bush aplicaba en contra de los derechos de las personas que actuaban en actos terroristas. En este caso, aquí pongo un ejemplo que Chomsky lo menciona, que Bush había comentado que en la ciudad, déjame ver que no me acuerdo bien, que aquí le tenía ya, en el Guantánamo, decía que ahí los terroristas prácticamente no tenían derechos, ¿no? Y bueno, ahí se les podía violentar libremente. Pero si estaban fuera del Guantánamo, sí tenían derechos, ¿no? Y asimismo hizo Barack Obama, pero en vez del Guantánamo, él adjudicaba el territorio de Baraján, que decía que ahí a los terroristas que él atrapaba, solamente en ese lugar no tenían derechos. Y prácticamente estaba haciendo lo mismo. Sin embargo, a través de su discurso que trataba de sesgar todos sus actos tan semejantes como los que hizo Bush. Cámbiale, ñaño, por favor. Bueno, aquí podemos ver, ¿no? Puse esta imagen que me pareció muy interesante. Aquí Bush es como que está amenazando a la Tierra de forma directa y Obama, en cambio, de forma indirecta, es como que le está afectando a la Tierra, pero le está distrayendo, ¿no? Con el símbolo de la paz. Y lo que me llamó la atención, y creo que sí le doy crédito a Chomsky, es que resalta el premio que ganó Obama, en este caso el Premio Nobel de la Paz, que prácticamente es un insulto, ¿no? Hacia las personas que en realidad se han ganado estos premios, ¿no? Porque si vemos los hechos y los estudios, como menciona del New York Times y del Washington Post, Noam Chomsky, Obama cometió actos igual de terroristas, ¿no? Hacia los pueblos de Medio Oriente. Bueno, y finalmente, ya para, ya finalmente, ya para concluir, Chomsky dice que tiene un poco de optimismo, ¿no? Que la cultura norteamericana cambie con Donald Trump, que ahorita ya no es Donald Trump, es Biden. Cabe resaltar que justo cuando escribió este libro, Chomsky estaba Donald Trump en el poder y dice que, bueno, que no tiene optimismo de que esto cambie, ya que prácticamente menciona que Estados Unidos está comandada o gobernada por la clase blanca, es decir, por la clase hegemónica, ¿no? Y que esta clase, por más que sea minoritaria, tiene un gran control sobre la sociedad, sobre la población norteamericana. Por esa razón, fue full evidente que Donald Trump gane la presidencia en su época, ya que la mayoría de personas que están en el poder fueron los que le escogieron, más no la población. Si vemos las estadísticas, la población norteamericana, que actualmente cada vez está siendo poblada por inmigrantes, no votó por él. Sin embargo, los que tenían el poder, ya que el sistema de allá es diferente al menos al sistema ecuatoriano. Creo que el sistema de España es también distinto al ecuatoriano. Creo que allá votan por los partidos y los partidos escogen al gobierno. Mm. Pero bueno, acá, en cambio, el pueblo prácticamente escoge a los gobernantes, acá vuelta no al pueblo, acá los que más tienen o mejor peso tienen en votación son los jueces, ¿no? Y prácticamente los jueces la mayoría son de la clase hegemónica votaron por Donald Trump, resaltando, ¿no? De que ellos tienen prácticamente el poder sobre Estados Unidos. Y bueno, eso prácticamente habla Chomsky, hace una crítica a Estados Unidos y a todas sus distintas falencias, ¿no? Y cómo han afectado al mundo en general. Eso, chicos, muchas gracias. Muy bien, Ian, muchas gracias. Sobre todo porque, bueno, como hemos comentado antes, yo por lo menos no he conseguido acabar el libro por primera vez. Y, Muy, y muy me ha bien, servido como resumen, aunque, bueno, ya sabía más o menos esos elementos. Pero bueno, no muy todos, no bien, ya. todos. Gracias.
Muy bueno. A ver si te podemos ver. Ustedes. Pon otra vez la cámara a ver si puedes. Ya le pongo ñañez que le quité por lo que está un poco baja la conexión. Ahí está. Vale. Bienvenida. Ok, muy bien. Bueno, a ver, la verdad, el argumento principal de Chomsky es que nunca vemos la paja en el ojo propio, ¿no? Siempre estamos viendo los defectos en la otra gente, pero no los países aliados o nosotros mismos hacemos esas mismas cosas, no observamos los errores. Pero sería un problema general, pienso, no un problema de Estados Unidos. Eh, y al final del libro, la conclusión de Chomsky, o sea, hay un montón de repaso histórico, pocos argumentos, un montón de, de insistencias en lo mismo y en lo mismo, porque hay veces, hay partes que parecen repetirse y te da un déjà vu de esto ya lo vi o ya lo dijo varias veces en muchas cosas. Y al final la conclusión de Chomsky es que no hay que preguntarse por quién domina el mundo, sino qué valores dominan el mundo. Entonces, todo el libro para terminar en esto. Me parece Mucha uh, tinta. sí, mucha tinta para esos pocos argumentos. La verdad, esperaba un poco más. No sé, Ian, que ha leído algo más de Chomsky, ¿qué otros libros podría recomendar? No sé. La verdad, yo regresaría a Chomsky solo a la parte lingüística, porque en la parte política ha dejado mucho que desear, digamos. No me dijo nada. Yo leí Claro, uno. o sea, hay un texto que es bastante corto, ¿verdad? Y desde mi punto de vista creo que es mucho más edificador que esta obra que estuvo bastante larga. Como tú bien dices, dijo muy Este. poco. Y dice, No leo, no razones para logro la... visualizar. Razones para la anarquía. Este sí me lo leí. Pero bueno, se centra sobre todo en una etapa preguerra civil aquí en España, que es como es el momento histórico que destaca en el que dice que más cerca estuvo el movimiento anarquista de triunfar. Y Mm. tampoco, la verdad que yo con mi espíritu anarquista, la verdad que me dejó un poquito a medias este libro. Sí, es lo único que sé de él, aparte de lo de este que estábamos comentando. Claro, o sea, el libro, si bien no recuerdo, tenía el título del Capital. Es un libro de 120 páginas. Prácticamente este libro me gusta un poquito más porque tiene un poco más de pensamiento filosófico que histórico, ¿no? Por ende, la filosofía creo que da un poco más de cuentas de la realidad que la historia, ¿no? La historia, si bien nos ayuda a retroalimentarnos como seres humanos y a tomar mejores decisiones, sin embargo, creo que para los conocedores de historia se vuelve un poco redundante. Pero este libro que yo ahorita les estoy comentando, creo que es bastante oportuno, ya que hace un análisis mucho más profundo, ¿no? Y de hecho, ahí empieza como que a visibilizar tanto las corrientes que en realidad sí afectarían al sistema capitalista, ¿no? Obviamente, Chomsky siempre tiene o sea, sus ideas van siempre acorde a la izquierda, ¿no? Aunque hay algo que Es que también eso no quería tiene yo, nada de malo. O bueno, a claro, priori no pero tendría nada de algo malo. yo quería como El que problema, resaltar de Chomsky también que es bueno, o sea, que él pone en tela de juicio también, como dije anteriormente, ¿no? De que no cumplen con a veces las consignas que han dicho. Adam Smith, por ejemplo, propone el principio de solidaridad, ¿no? Y Chomsky justo mete a colación este principio y dice que el sistema de los Estados Unidos no cumple este principio, ¿no? Porque este principio se basa prácticamente en ayudar, o sea, los más privilegiados tienen que ayudar a los que menos tienen, ¿no? Prácticamente esto no pasa en la realidad. Pero yo creería que tanto la derecha como la izquierda tienen algo de utópico, ¿no? En una sociedad donde si bien hay gente que le gusta y está acostumbrada a hacer el deber ser, pero también hay personas que prácticamente no les gusta eso. Sí es complejo esta temática. No sé qué a opinas ver, tú, Juan.
Sí, bueno, no, yo estaba buscando, antes cuando te he interrumpido ahí, que he abierto una pestaña, era para buscar el concepto que no me acordaba, que era intelectuales orgánicos de Gramsci o Gramsci, no sé cómo se pronuncia. ¿Os suena? Gramsci. Sí, Gramsci. Gramsci. Pero digo Gramsci. el término de intelectuales orgánicos, que creo que era una Ah, ok. definición parecida a la que dio sobre intelectuales excéntricos. Creo que era, o sea, como el típico intelectual comprometido, que también lo cita, por cierto, Bauman, que hicimos un ensayo hace poco, bueno, algunos, porque creo que ya la hiciste tú el año pasado, ¿no, Andrés? La asignatura de sociología. Y sobre lo de la izquierda y la Ah, derecha, pues sí, sí, claro que tiene rasgos utópicos. Y lo que estábamos comentando antes, fuera de cámaras, que era esto de que se puede también usar otro concepto que a mí me gusta mucho, que es el de preferencia revelada, que es esto de, en lugar de escuchar lo que decimos, pues atender a lo que hacemos, ¿no? Pues igual con los países, da igual qué principios abanderen, sino que hay que observar cuáles son los actos, más que lo que dicen, ¿no? Y eso en economía se llama preferencia revelada. Que lo usa, por cierto, mucho Taleb, Andrés, que ahora lo estabas leyendo, pero en jugarse la piel ok. habla mucho de eso, de preferencias reveladas. Pero bueno, ya os digo, yo no he leído mucho este libro, bueno, un tercio del libro he leído, la verdad es que esperaba eso, más argumentación filosófica, que es lo que yo busco, ¿no? En general, por eso estudio ciencias políticas y filosofía y tal. Y no me da motivos para contrarrestar esa actuación, que en verdad pues todos podemos estar de acuerdo de que, claro, que es perversa, ¿no? Digo la de Estados Unidos, ¿eh? O Pero sea, yo al final pienso, bueno, los temas, aunque Chomsky no argumente o contradiga o ponga su punto de vista claro sobre las temáticas que trata el libro, sí que se puede hablar sobre esos temas, largo. Entonces, por ejemplo, en el tema de la política exterior de Estados Unidos, yo pienso que al final, pues es el juego que tiene que jugar toda superpotencia, que quiere llegar a influir en el mundo. Entonces, es obvio, una superpotencia, digamos, una potencia normal, ejemplo, Alemania o Francia, es una potencia que está económicamente desarrollada. Tiene sus habitantes una calidad de vida alta, tiene un PIB creciente, en general, pues la economía va bien, digamos. Pero una superpotencia ya no solo tiene que tener una elevada economía, sino que tiene que tener influencia sobre otros países. Tiene que ser potente militarmente, tiene que ser respetada por otros tipos de bloques que se vayan a existir. Entonces, el, 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 la crítica hacia Estados Unidos está bien y dando los ejemplos en lo que ha fallado Estados Unidos está bien, pero al final pues es algo que le va a tocar a toda superpotencia para llegar a conseguir esos objetivos. bueno, la pregunta creo que estaría en qué relación hay en ser una superpotencia, ¿no? En tener esas influencias geopolíticas y ese nivel económico. Que si lo pones todo al 100%, pues claro, pues puedes señalarlo, pero no creo que sea solo ese factor el que determina la calidad de vida de una nación. Pero bueno, en parte, pues sí. Y por eso de que lo haga mal, pues a lo mejor no es que lo haga mal, a lo mejor es que lo hace bien, eso, justamente, pues para mantener esa calidad de vida. Claro, Esto en términos morales súper relativistas, porque claro, sí, aquí si te pones con un marco ético, pues todo claro que es denunciable, pero si te pones en plan pragmático, que por cierto, esto se lo escuché a Bastos, que es, bueno, cita un montón de autores que ya los tengo apuntados y ya los tendré que leer, pero de momento me quedo con sus frases, que es esto de que en relaciones internacionales lo que domina es justamente la anarquía, que es el sistema que defiende Chomsky. Y en parte demuestra que la anarquía es un poco... anarquía entre países o la Claro, anarquía claro, 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 interna, sí. Entre o sea, sujetos sus políticos. sujetos nacionales, digamos. Ok, ya. Claro, porque no tienen, por mucho que se organicen
en comités o organizaciones internacionales y demás, pero en verdad, pues Claro. como no tienen nada por encima, por así decirlo, pues actúan como actuarían pues como en el estado de naturaleza, algo así, ¿no? Y Sí, aunque no nos guste, quiero La decir, ley del más fuerte, oye, exacto, ¿no? exacto, sí, y aunque no nos Ajá. guste, pues eso claro, que... Pero bueno, O esto sea, relativizando ah, mucho, ¿eh? Que no digo que esté de acuerdo, pero digo, pues... claro. bueno, o sea, en Sí, relaciones internacionales en el siglo XX se ven dos corrientes básicas, ¿no? La idealista y la realista. La idealista es un tipo de normativismo de ver eh, la planificación de los países, más o menos de entender ideológicamente historias y líderes, más o menos apuntando al tipo de pensamiento que tiene cada dirección del país, ¿no? Pero la realista es irte ya a los hechos. O sea, no me vale de que Estados Unidos, por ejemplo, sea el paladín de la justicia, cuando en los hechos vemos que comete atrocidades, de genocidios, implanta dictaduras. Entonces, yendo al realismo, pues podemos concluir que sí, lo que vale es la anarquía entre naciones. Otra cosa que me parece que se toma muy por la superficie, Chomsky, es creer que todas las naciones que están alineadas a Estados Unidos, y los llama los países alineados, son como títeres que no tienen libertad o pensamiento autónomo y que solo van a hacer siempre lo que dicta Estados Unidos. Ejemplo, Israel. Israel parece ser que no tiene autonomía para nada y simplemente es como una sucursal de Estados Unidos en Oriente Próximo. Y no es verdad, no es verdad. O sea, puede que haya una gran influencia, pero al final de los días, cada nación determina lo que está haciendo y cada líder y cada persona, por ejemplo, o sea, tiene su propio rango de libertad, digamos. claro, por ejemplo, lo que pasó en Afganistán mismo, que Estados Unidos estaba prácticamente financiando el gobierno para que mejor dicho, el ejército, para que se levante en contra del grupo que supuestamente, bueno, árabe, que quería retomar su poderío en estas tierras. Y desafortunadamente este ejército que fue preparado por los Estados Unidos les traicionó, ¿no? Porque ahí vemos, ¿no? Esa autonomía que tiene cada población y que al final, por más que hayan recibido ayuda de los Estados Unidos, tenían su autonomía, ¿no? Y se deslindaron, ¿no? Y ahorita vemos lo que está pasando en Afganistán, que a la final las mismas armas que les dieron los estadounidenses les sirvieron para liberarse de ellos mismos. Pues sí, por ejemplo. Sí, Y yo creo que en algo es, muy chévere del texto, o sea, quizá para nosotros sí se nos vuelve un poco tribal, ¿no? Que hemos leído otras cosas, pero sin embargo creo que para una persona que quizá no es consciente de su realidad, creo que es un buen libro. creo Por que otra es un libro parte, dirigido para los gringos, ¿no? O sea, para los estadounidenses que, Para ellos o mismos. sea, de a pie creo yo. es que en el libro no te dice nada, al final son puntos comunes, cosas que ya se saben, o sea, no hay nada nuevo, pero Creo que, probablemente y para que un creo que el libro es estadounidense como, que coge el libro y está cegado en su cultura interna y, y, y relato interno estadounidense, sí sea una sorpresa. O sea, por lo menos algo te abre los ojos. claro, siento más bien que el libro es como más informativo, o sea, una suerte del texto periodístico parece eso, o sea, porque prácticamente está relatando acontecimientos, revelando cosas que el gobierno de Estados Unidos ha encubierto, algo muy semejante a lo que hace el periodismo, sobre todo de investigación, ¿no? Yo le siento de esa forma, por eso digo, o sea, para una persona de a pie, creo que el texto es muy bueno, pero para personas que ya quizá hemos leído más, si le hacemos una crítica dura a Chomsky, por eso mismo, ¿no? Porque quizá no aporta mucho para grandes lectores, diría yo, porque ya es como que ya lo sabemos, pero ¿qué propones? O sea, y queda en eso, como ustedes mencionan. Sí, sobre Sin todo embargo, fuera de Estados Unidos, que se ve más claro, más, sí. claro. Y algo más que creo que también fue bueno es como que visibilizó, ¿no? Muchas de las
cómo la sociedad no cumple a veces lo que grandes teóricos ya del siglo XVIII, siglo XVII ya propusieron, ¿no? Mismo lo que decía Rousseau, ¿no? De que el mal gobierno genera esta inestabilidad, es como que se cumplían esas consignas que Rousseau ya lo decía, ¿no? Con antelación, que no iba a funcionar este contrato social de una forma idónea para resguardar el bienestar general si es que no había un gobierno que en realidad quiera trabajar para la voluntad general, como él menciona. Mm. Pero bueno, creo que el libro fue bueno para quizá ejemplificar lo que pasaría o lo que pasó si no se cumplió las consignas tal cual como proponía Rousseau, creo yo. Y Y otros textos, ¿no? estaba Mande. pensando, no podría ser, bueno, que en un primer momento sí que les despertara o les golpeara ese libro, pero que al mismo tiempo les inmunizara ante esas conductas y que las tomaran como casi normales, o sea, o necesarias. Digo, el ciudadano medio estadounidense, ¿no? Porque al principio te puede sorprender, pero luego puedes razonar, pues como nosotros, y mirarlo desde un punto de vista estratégico, pragmático, realista, no sé cómo llamarlo. O sea, que puede funcionar a la inversa de la intención que tiene Chomsky si no haces la propuesta contraria. Pues que la propuesta contraria puede ser muy idealista. Por eso a lo mejor tampoco la desliza en el propio libro. Porque tú hablarles tú de anarquismo al mismo ciudadano medio que le quieres despertar del sueño. O sea, ¿cuál sería el efecto que se produciría? Efecto contrario, ¿qué dices? Pues que abanderan, que puedes abanderar al final la práctica perversa de tu país en relación al exterior. Claro, es que sí O puede sea, pasar eso. que no llegue el mensaje y al contrario, Pero digas, no creo, porque pues verás, tal cual. no creo que pase eso, porque prácticamente los afectados también es la clase trabajadora de los Estados Unidos. Quizás si ellos sacaran algún beneficio, creo que ahí sí secundaran las ideas del gobierno, ¿no? Es que la guerra internacional norteamericana pues no afecta al soldado. Haya o no haya guerra, eso no cambia las condiciones materiales de un trabajador clase obrera, digamos, clase media. Pero o sea, Da igual, contrastando con los países, a veces la gente ahí ni se entera que Estados Unidos está invadiendo un nuevo país. Eso no cambia. No, pero si llegas a interiorizar de que en verdad la riqueza tuya indirectamente viene de ahí, sí. Pero es verdad que si meten, como siempre hacen, la crítica de la desigualdad, entonces sí que puedes rebotarte. Pero bueno, te rebotas contra, siempre, si no haces un análisis muy concreto, te rebotas contra imaginarios, contra el mercado, contra las superpotencias, contra los monopolios. Pero es que no se dan cuenta que en verdad la crítica de derechas en verdad va en esa línea. O sea, a los libertarios justamente lo que no, lo que odiamos es el monopolio, que muchas veces, y eso está analizado, viene de la mano del Estado. O sea, en realidad se podría meter también por ahí, que no sé si en el libro también desliza como Se la habla unión de, entre monopolio y Estado. no, bueno, a ver, realmente no le echa la culpa al Estado. Hay una parte que dice que de hecho los grandes emporios económicos se sirven del Estado ¿Mm? para, para ganar el juego. O sea, se usan al Estado o al gobierno para sus intereses comerciales propios. Pero, de hecho, ellos les gusta que sea el gobierno el que lleve las críticas. ¿Mm? ¿Por qué? Porque, o sea, la gente es como borreguitos que están ahí todo el día chismeando. Entonces, es mejor que hablen del gobierno a que hablen de los emporios económicos o de los sectores económicos grandes. O sea, que le echen la culpa al gobierno, aunque detrás del gobierno estén las empresas. O sea, ¿Mm? supuestamente a los multimillonarios o a los sectores económicos altos le gusta que la gente le eche la culpa al gobierno, porque al final es como esa pared entre ellos y la población. ¿Qué más? La otra cosa, lo que decía, la conclusión de Chomsky, llega a eso después de decir que las dinámicas del mundo están cambiando, hay nuevas potencias emergiendo, hay el caso de China, Rusia,
Europa quiere deslindarse finalmente de Estados Unidos. Oriente Próximo está, perdón, Medio Oriente está tratando de independizarse. Entonces va a haber este nuevo juego de poderes mundiales en los que Estados Unidos va a tener que entrar y ceder poder. Entonces, al final no importa, dice quién domina el mundo, ¿sí? Al final puede que ya no sea Estados Unidos, sino que ahora sea China el que dirige y haga estas cosas. O sea, al final no importa qué Estado domine el mundo, sino qué valores son los que sean aplicados en ese dominio de poder. Entonces, pero igual, o sea, me parece muy básica esa reflexión o esa conclusión, porque, o sea, no me dice nada acerca de la naturaleza humana o por qué acontecen esas cosas, o cuál es el fruto o la búsqueda detrás de generar guerras y tejer estas alianzas o tener pequeños soldados o peones, líderes dentro de ciertas naciones. Eso no dice. Ya. Y Pero es que sí, sí, es medio complejo esa temática, por eso hasta para hermano responder eso es complejo, pues, complejo, complejo. Sí, a veces en la universidad vemos esos actos, ¿no? Recuerdo un profe que era igual, el comunista, full radical. Recuerdo que él nos hacía los trabajos o las pruebas grupales, ¿no? Recuerdo que la primera prueba todos habíamos sacado baja nota. Sin embargo, en la segunda ya no, al menos yo ya no saqué, porque automáticamente los que más conocimientos tenían se unieron con nosotros, ¿no? Y se hizo una suerte de aristocracia, ¿no? Y empezaron como que el grupo que siempre sacaba buenas notas y los demás bajas. Y era como que naturalmente el hombre está buscando eso, ¿no? Siempre estar, o bueno, los hombres que a veces tienen quizá más conocimiento, juntarse con los otros para quizá como resaltar en medio del conjunto, ¿no? Pero yo decía, o sea, naturalmente lo hicimos, o sea, como que empezamos a ver a los mejores para buscar un bienestar y por ende ya se genera una desigualdad, ¿no? exacto. O sea, porque es algo complejo, o sea, No, pero eso tiene un nombre, eso se llama distribución de Pareto. Eso está descrito por el economista. Esto, y pasa en clase, pasa en toda relación humana. O sea, que lo de la ¿cómo desigualdad. dijiste que se llama? Para distri- leerme eso. Distribución de Pareto. Pareto, Uh, Sí, lo de la regla 80-20, ¿os suena? Que luego hay la teorías ley de Pareto. varias, ¿eh? ya. No sé si ley de Pareto, distribución de Pareto, principio de Pareto, bueno, tiene varios nombres. Pero en Eh, verdad es que la desigualdad, casi como que es natural. Todo el que quiera revertirla tiene que hacerlo de forma artificiosa, que yo no digo que no haya que hacerlo, pero el que lo quiera hacer, pues lucha contra ese fenómeno tan simple que pueda acontecer en un aula, en un grupo. Por ejemplo, en un grupo de activismo, yo estuve metido también en temas de psicología clínica y tal, pues aunque nos juntáramos de todos aquellos cientos de psicólogos que estaban más comprometidos con la causa, por así decirlo, que éramos 8, 10, 6, no sé. Incluso de este pequeño grupo éramos pocos los que hacíamos la gran parte de los movimientos o del trabajo, no sé cómo decirlo, ¿no? Los que, o sea, imaginaos, ¿qué porcentaje es? Ya no es 80-20, ya es 1% o no, menos. lo que pasa es que la ley de Pareto es ¿cómo es esta palabra? Es como Como, en realidad, una desigualdad inicial autogenera que se vaya ampliando, ¿sí? sí, Porque, es como cuando haces zoom a un lugar de la naturaleza o en la pantalla, haces zoom. O sea, tú ves que hay un 20% ahí, pero mientras haces zoom a ese 20%, te das cuenta que dentro de ese 20% hay otra distribución de Pareto, otra 80-20. Y así ad infinitum, digamos, ¿no? claro, entonces, de la desigualdad real, que eso también se puede discutir mucho, por cierto, hay un capítulo, volviendo a Taleb, es que hace tiempo que lo estoy leyendo mucho, y hay un capítulo sobre eso, sobre la desigualdad, que él tiene un concepto alternativo para eso, y rebate a Piketty, bueno, todo este rollo. Pero bueno, de la dinámica, perdón, de la desigualdad real que se puede estudiar de muchas maneras, habría que descontar la que se produce
factores naturales y no debidos a los factores otros que critican. O sea, si parte de esa desigualdad es por procedimientos perversos, vale, se tienen que reajustar, pero los otros no. O sea, los que defienden una igualdad absoluta van a querer tocar factores que no son solamente los que ellos critican, que serían los que todos estaremos de acuerdo. Si hay una desigualdad por abuso de poder o por actividad monopolística o por lo que sea, pues todos estaremos de acuerdo de que eso hay que corregirlo, pero no toda clase de desigualdad. Pero bueno, es igual. A Leas ver, no todos estarían de acuerdo en corregir ese tipo de desigualdad tampoco. O sea, hay bueno, también, gente sí, en claro. general, bueno, libertarios y liberales absolutos, que, o sea, el mercado es intocable. Al final, todas las dinámicas que se vayan dando serían de repente naturales, y aunque no se esté cumpliendo la ley de Pareto, que vemos actualmente en algunos casos, o sea, el 80% de la riqueza no lo está teniendo el 20% de la gente, probablemente esté en el 1%. Bueno, pero, Entonces, pero también se contraargumenta de que el 1% hay que ampliar la escala. El 1% somos nosotros tres. sí, Entonces, probablemente. O sea, claro, no, probablemente no. por lo menos del 3% sí, pero no Pero sé yo si en digo el 1. bueno, claro, pero es que los radicales en ese sentido, yo hago de abogado del diablo, ¿eh? No lo tengo muy claro, pero no es que lo dejen todo al mercado, sino que en realidad es un criterio por exclusión. Es decir, como saben que cualquier intervención en realidad va a provocar efectos secundarios Perjudicial. invisibles, en realidad prefieren que sea no solo el mercado, sino la sociedad la que genere Sí, esas sí. soluciones. Pero no, Sí. yo los argumentos que más me gustan y que dan, efectivamente, no son criterios de eficiencia o de mercado, no, justamente bueno, que también se puede aplicar a la medicina. Es esto que también hay corrientes últimas que defienden o que atacan la intervención masiva sobre el cuerpo humano, porque tiene elementos autocurativos, por así decirlo, ¿no? Pues es parecido. O sea, que no lo defienden por pura defensa del mercado, como muchos de izquierdas critican como, venga ahí, ¿no? No, es que es un capitalista de corbata con el puro y solo defiende el mercado porque ya le interesa, porque no, son argumentos racionales potentes. Claro. Sí, sí, sí. Claro. O sea, Sí. pero también El, hay el- corrientes liberales como Estados Unidos, los liberales democráticos sobre todo, ¿no? Que ellos sí proponen como que un control del mercado, pero obviamente de una forma justa, ¿no? Tampoco es que el gobierno tiene que llevarse todas las ganancias que genere un capitalista, un empresario, para supuestamente es invertir que no en lo sabemos social. si realmente eso es lo justo. Claro, es que Primero habría que yo definir creo que ahí habría justicia y que, por qué. eh, claro, eso sí, el, pero más allá de definir justicia, creo que los recursos son finitos, ¿no? Creo que acorde a la distribución de los recursos, creo que se podría hacer una tela de juicio justa, ¿no? Obviamente tampoco digo que haya una igualdad de recursos para todos, porque es algo imposible, ¿no? Pero sí comparto esta idea de que, como decía Rousseau mismo, ¿no? El contrato social de que el rico no sea tan rico para comprar la vida de alguien y el pobre no sea tan pobre para vender su vida a alguien. Yo creo que en ese sentido, llegar a ese punto. Porque obviamente tampoco a veces porque yo he visto, ¿no? Que a veces satanizan mucho al que piensa que está mal que el Estado controle el mercado. Yo creo que no está mal porque en cierto sentido, al momento de que, aunque sé cosas como dice Juan, yo estoy de acuerdo, que hay cosas que quizás se sanen propias de la sociedad, ¿no? Que no necesitan la intervención del Estado, pero hay otras que netamente se necesitan, ¿no? Uy, la ahora, mascarilla. Ostras, encima es poli, ¿no? Dios mío. es una gente. Madre mía. Guardia. Ya. Saludos, señora gente. Joder. Hostia, Algo que oye, quería. buenas. Hola. Hostia. Mira, hablando del Estado, hablando de intervención, mira, toma. ¡Hala!
Claro, por Ah, ejemplo, esto es innecesario, ¿no? Por ejemplo, que ahora toma justicia. Claro. Pero creo que, o sea, tampoco algo hay que como querían. que santificar, como que digo, a los empresarios, ¿no? Como que son entes perfectos y que solitos se van a Sí, regular. No, o sea, esa visión que no me acuerdo si es Galbraith, de Seguramente. ideal, de, de elevar al empresario a, a una suerte de semidios. Eh, y probablemente Friedman también esté por esas líneas. El hecho de que, o sea, alguien haga dinero no quiere decir que esté por encima en valores de cualquier otra persona. Es simplemente alguien que ha generado riqueza. Pero hay Mm. ciertos autores que por poco y dicen claro, el empresario es una especie de semidios que se la juega por encima de todos los hombres, arriesgando su capital y su propia persona para el beneficio del resto de la población. Entonces, no habría que, o sea, el resto de la gente lo que tendría que hacer es alabar a esa gente, al empresario. como un mesías Pero prácticamente. exactamente, lo ponen en el centro del universo. Y claro, desde un punto de vista económico, está en el centro, pero es simplemente una persona más que ha generado riqueza. Eso no elimina de que vaya a poder hacer riqueza, por ejemplo, con cosas chuecas o que tenga pocos valores o que al final utilice esa riqueza en nada benigno, o sea, en cosas perjudiciales. Sí, pero aquí lo que fastidia es el hecho incontrolable de que, bueno, es que empresario es que tiene el concepto ya está contaminado, pero bueno, cualquier emprendedor, y emprendedor también, pero bueno, cualquiera que se juegue la piel y quiera ofrecer un servicio remunerado, en realidad se va a tener que adaptar a los gustos del resto de la población. Lo que no acaba gustando a estos idealistas, a Galbraith este le metió una caña en el artículo, que menos mal que está muerto, si no, pobrecito. Por ejemplo, este hombre criticaba los gustos directamente. O sea, y él defendía de que teníamos que leer más la poesía, museos y no sé qué. Bueno, y eso pues está bien. Pero en realidad pues es lucha contra, pues, contra Lo todo. natural. Sí, bueno, sí, pero lo de natural, es verdad que se puede Mm, eso. lo normalizado, digamos. Sí, exacto, sí, lo actual. Y yo también puedo estar de acuerdo con él, pero es un poco idiota, pues señalar eso como. Bueno, que en verdad siempre es Platón versión 2, ¿eh? Casi todos estos modelos utópicos acaban siendo eso. Pero bueno. em, Eh, una cosa que quería yo a mí se me ha olvidado. tocar o Ah, hablar. espera, que acabo No con sé. esto. Hayek, que lo discutimos hace poco también en la asignatura de Historia del Pensamiento Económico. Bueno, yo creo que se le critica mucho, pero bueno, su estructura para definir, digo estructura porque en verdad él define varias libertades y todo eso. Pero bueno, justamente la tarea que no, en verdad creo que no la hicimos muy bien, no atacamos ese punto. Yo intenté comentarlo, pero no entramos en el meollo. Algunos sí, algún compañero sí. Que era que él matizaba que había ciertas cosas que el Estado sí que debería hacer para justamente ese sector de la población más vulnerable. Bueno, aquí podemos tener en mente, pues, yo qué sé, discapacitados o enfermos o niños, bueno, ¿no? Porque es como si ahí perdiera la fe de que esa catalaxia o ¿no? Ese sistema pudiera llegar o sea, autónomamente no. Sí, bueno, autónomamente llegar a cubrir esa necesidad solidaria, ¿no? Pero aquí el problema que veo, que es lo que yo contraargumenté, es que en realidad él pone unos criterios para que el Estado no se sobrepase en eso, en esa actuación, ¿vale? Y habla de que no tiene que ser monopolístico, no tiene que, o sea, tiene que intervenir como una persona más, ¿vale? Como un empresario más ofreciendo ese servicio. Pero aquí el problema, y yo lo vivo en el día a día, es que incluso esa ventanita, que todo el mundo podríamos estar de acuerdo, ¿no? Porque, claro, o sea, hay gente muy vulnerable. Yo trabajo todos los días con personas así.
¿Qué pasa? Que esa ventanita siempre se va a abrir, porque es muy ambiguo definir qué es lo vulnerable. Si tú defines que el Estado sí que tiene que arrojarse ese derecho, en verdad todo el mundo, por puro, ¿cómo se dice? Por agravio comparativo, va a querer reclamar su vulnerabilidad y que también se lo satisfagan. Por mucho que al final sea, que al principio fuera una demanda muy realista y tal. Entonces, incluso ahí también veo problemas. Pero y entonces la solución es no Estado. Bueno, es que yo estoy ahí. Bueno, no gasto social. Yo estoy ahí, pero estoy ahí esperando a tener argumentos mejores, porque yo quisiera tener ese argumento. Yo trabajo en un sistema público. Lo que pasa es que no los tengo todavía. Y lo difícil es hacer el ejercicio mental de imaginarse cómo se hubieran dado esos servicios sin la intervención estatal. Por ejemplo, con el tema de la medicina, es el último... Pero es que ahí está, tú estás comparando un tema de calidad o No, de eficiencia con un tema de accesibilidad. O sea, de derechos. puede que en un sistema de libre mercado las sí. empresas sean más eficientes y el sistema de salud obviamente va a ser mejor. O sea, con menos recursos, con menos gasto, voy a tener mejores servicios. Está bien, pero el problema es que ¿Quién? no ¿Cómo? estás considerando, No, no, o pero sea, ¿que es más eficiente el público o no? no, el privado es más eficiente. O sea, con el mismo dinero, yo en una empresa privada puedo prestar mejores servicios que lo que hace una empresa pública. A la praxis, ¿no? No tiene que ser a priori, pero por lo general pasa eso. Pero el problema es que eso no quiere decir, perdón, que el problema no va por ahí, sino el problema es de accesibilidad. O sea, que la gente no pueda, hay gente que no puede pagar el servicio privado, sea o Vale. no eficiente. Bueno, voy a seguir de abogado del diablo, ¿eh? Pero yo no hablaba de eficiencia, ¿eh? Porque justamente ellos defienden que ni siquiera se puede calcular la eficiencia en un sistema público. Pero bueno, esto ya Ok. sería otro argumento. Pero yo lo que digo es que cuesta hacer el ejercicio mental de cómo sería, por ejemplo, la medicina, que yo creo que es el último, sería a lo que la gente justamente menos quisiera privatizar del todo. Eso es lo más sensible, ¿no? Pero hacer el ejercicio mental de cómo sería un sistema de seguros privado totalmente, esto le cuesta mucho imaginar. Pero no cuesta tanto, por ejemplo, cuando se pone el ejemplo de la comida o la ropa. Si haces el ejercicio mental inverso, sí que te parece como raro de que la ropa estuviera eh, Mm, em, subvencionar. no, subvencionada, no, o que te la dieran, porque en el sistema médico está monopolizado. O sea, todos los médicos están... Claro, pero de hecho, pero es hasta lo privado tiene algo de público. Eso también es un debate del derecho, ¿no? Porque dice que hasta el Estado regula lo privado, ¿no? Lo privado todo es lícito menos lo prohibido. Es una frase de jurisprudencia. Y bueno, prácticamente hasta lo privado es regulado por el Estado. Porque imagínate si no hubiera Estado y dejamos toda la buena de Dios, tanto lo público como lo privado. Obviamente se vuelve un caos, porque No, si bien pero... No el ente necesariamente. privado puede abusarse de su privilegio y de sus bienes, ¿no? Ante alguien que no tiene la posibilidad de poder acceder 100% a lo que él está exigiéndole. Y a su vez también, en el caso de que haya algo público, pero no haya una regulación netamente buena, imagínate, ahorita viendo regulaciones es nefasto. Imagínate sin ellas, sería muchísimo No, peor, creo no, yo. yo no he hablado de regulación. O sea, en verdad el Estado tiene que seguir teniendo No, normas. no, pero te digo porque yo metí esto de la regulación, porque tú dices que cómo fuera si es que solamente hubiera lo privado, Sí, pero igual lo privado, pero el sistema igual va privado a no quiere estar decir... regulado, tiene que estar regulado por un ente de Pero poder. el sistema privado... Y si Por no eso. hay, Pero el sistema privado no quiere decir que esté fuera del entramado legal. Claro, claro. Sí, sí. claro, y yo Pero creo que esas entonces, regulaciones, quizá el Estado, como también maneja la economía de una nación, también debería ver que es accesible al bolsillo de las personas, ¿no? Así que no sé, como que regresáramos un chance a lo mismo, no sé. Bueno, es un tema... Porque hay gente que no tiene plata, por ejemplo, ¿cómo hacemos con ellos?
Pues como cualquier seguro, la gente Ah, tiene. también. Ah, sí, 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 cacho, el sistema de seguro, ¿no? Que se Lo que O pasa es que paga, la sea, creo que gente, una cuando yo suma. digo esto, Pero le, si no tiene, para el seguro también, o sea. le remite a Estados Unidos, pero es que el sistema de Estados Unidos es terrible, no es el que yo tengo en mente. Pero bueno, que además, que yo ya sé que estoy contra corriente total. Lo que pasa es que yo sé todas las perversiones de lo público, que además tú abres cualquier sistema, perdón, cualquier manual de gestión sanitaria y no hay capítulo donde dicen todas las perversiones del sistema público. Que lo vive cualquier profesional, no hace falta ser un intelectual ni leer nada. O sea, tú lo vives en esto. Entonces, una de las primeras desventajas de un sistema público es que la persona no toma conciencia del valor que tiene ese servicio. Y, y primero, que ya le estás quitando mucho dinero a esa persona que decimos que no tiene dinero. ¿Sí? Entonces, primero, le quitas dinero, le ofreces un servicio que no digo que sea siempre malo, ¿qué pero. persona, perdón, Juan, qué No, no, persona no tiene, qué persona no ninguna. toma conciencia del valor? Ninguna. ¿Alguien que va a buscar el servicio o los servidores públicos? Ahí me perdí. Ninguno. Ni, ni, O ambos. ni los profesionales ni los usuarios. No suelen tener, no suelen tener esa conciencia O de. sea, y ahí sí te debo un poco, verás, Juan, porque yo hace unos 2 meses estuve en un hospital público y sí, prácticamente como tú dices, allá vas a la buena de Dios, ¿no? O sea, ya la suerte es prácticamente el principio rector, ¿no? Si tienes suerte, te toca un buen doctor que ejerce su profesión por vocación. Si tienes suerte también, te tocan buenas enfermeras, pero casi es muy poco probable que tengas esa suerte. Yo afortunadamente lo tuve, ¿no? Sin embargo, sí vi un montón de cosas nefastas y, por ejemplo, yo sí denuncié esas cosas, pero es porque detrás tengo conocimiento, ¿no? Y me doy cuenta que muchas personas, como tú dices, a veces no demandan aquello. Al menos acá en Ecuador, por ejemplo, los doctores creo que no tienen una enseñanza muy social o de trato social con las personas y a veces como que desvalorizan, como tú dices, al usuario, ¿no? Y a veces los usuarios acá en el Ecuador, al menos con la educación que tenemos, no son muy conscientes de sus derechos, ¿no? Y por tal razón terminan siendo vulnerados. Así que justamente yo también quería proponer eso, ¿no? Yo creo que prácticamente la falencia de las personas de acá o del mundo o de la sociedad prácticamente es que son movidos más por emociones que por razones, ¿no? Y por esa razón actúan, vaya, como cavernarios y se generan estas problemáticas. Creo que la educación es algo, un factor fundamental, ¿no? Como Sí, decía Aristóteles, ¿no? Que con la educación una sociedad no se va a la perdición como tal. Eso. pero yo me refería más. eh, en realidad, es la educación, entre comillas, que falta, es justamente la de notar que eso tiene un coste. O sea, esto es muy delicado, ya lo sé. También, O sea, quiero decir, tú tienes si tú no ves esa transacción, esto es muy crudo lo que voy a decir, ¿eh? Pero si tú no ves esa transacción, tú no eres consciente de lo que vale eso. O sea, te pueden operar de una cadera, tú no tienes ni puta idea de cuánto vale eso. Entonces, tras los años, las generaciones actuales no saben cuánto vale ese servicio médico. Y incluso los profesionales también creemos que vale lo que nosotros cobramos al mes. No tiene nada que ver. ¿Sí? Entonces, si falta esa conciencia, pues falta esa conciencia de prevención también. Y para eso funcionan los seguros. Uno se hace un seguro de casa previendo que se puede incendiar, aunque no se incendie nunca. Y sabe que cuesta mucha pasta arreglar una casa incendiada, ¿no? O los destrozos que genere. Pues igual en la salud. En verdad, en la salud sería lo primordial sería uno de los primeros gastos de la casa. O sea, tú tienes un hijo sabiendo que vas a tener gastos escolares y sanitarios en el futuro. Lo que digo que uno de los motivos principales que veo yo de perversos es de hacerlo gratuito, es justamente eso, es la falta de conciencia de valor sobre eso. Sí, que hay muchos más, pero ese factor, y eso es educación, porque no hace falta también, sí. abrir un libro. Sí, es verdad. Claro, claro, es que los derechos cuestan plata, pues. Claro. Claro, o sea, para que la Ahora, gente tenga... continúa nomás antes. ahora Diga Andrés, sí, que te el problema con ese modelo, en principio está bien, ¿no? Pero habría un problema
de tener gente muy vulnerable, lo que tú dices, o sea, gente que vive en pobreza extrema y no tiene recursos para pagar medicina y por lo tanto a veces se van a tener que morir, pero es las condiciones bajo el juego que estamos proponiendo. Entonces, no hay de otra. Si ponemos ese sistema o ese modelo. Ahora, otra cosa que a veces es complicado definir es en el tema de los mercados o de las empresas privadas, porque existe o es necesario un Estado que ponga ciertas regulaciones o ponga las reglas del juego Ujú. para que no se salga de control las empresas. Pero, ¿cómo medimos eso? O sea, ¿cuánta regulación es lo eficiente o lo necesario para no tocar tanto a las empresas para que puedan sobrevivir o crecer? O, y, pero no dejarles tanta libertad como para que puedan hacer lo que les da la gana, como contaminar, esclavizar, yo qué sé, sobre derechos personales o de empleados. Yo Entonces, ahí también es un problema grande. sigo de abogado del diablo, ¿eh? Los argumentos que dan es que incluso en el escenario de cero regulación se acabaría autorregulando, pero no en el sentido económico. Por ejemplo, serían las propias personas las que, por mecanismo de salida, le llaman así, mecanismo de salida, elegirían justamente las alternativas que no, o sea, que sí que quieren. O sea, perdón, evitarían las que no quieren. Evitarían al empresario abusador, evitarían por ejemplo, centros médicos. Pues si hay 10 centros médicos y hay uno que está abusando, que es más caro, que son idiotas, que no son eficaces en los tratamientos o lo que sea, da igual, se autoseleccionaría. Y eso en verdad hay que verlo en mercados muy desregulados, De regular. como el de la ropa o el de la comida, lo que sea, que son los ejemplos que sí me ponen. Lo que está tan teñido de temas muy sensibles, el tema de la sanidad, que cuesta mucho hacer ese ejercicio. Es que nadie lo hace, ¿verdad? Nunca lo he visto yo, aparte de estos libertarios, no he visto esa reflexión en nadie, porque es que nadie se puede meter ahí. Incluso los partidos de derecha reclaman más sanidad y tal, porque en verdad, pues eso genera votos. Pero, pero me parecen argumentos en realidad muy buenos. Yo pienso que para que funcione algo así, o funcione un sistema totalmente regulado, necesitaríamos de lo que se llama una sociedad que ha alcanzado la mayoría de edad, porque cuando la gente no está preparada o una sociedad no está preparada para tomar la rienda de su propio destino y ser conscientes y un poco elevados moralmente, va a pasar totalmente lo contrario. Te pongo un ejemplo. Aquí en Latinoamérica, si desregularizáramos y viviéramos un estado anarcocapitalista, digamos, estaríamos más cerca de Sinaloa, si sabes, donde viven los carteles mexicanos, que de Suiza. O sea, automáticamente la ley del más fuerte haría que las bandas criminales y cosas así sean las que regulen o sea, las que controlen el mercado. Vale, ¿Y qué contraargumento. es lo que pasa? Ahí hay un problema, porque tú como consumidor, claro, tú dices, bueno, yo le voy a comprar al que yo quiero, yo estoy votando democráticamente con mi dinero a cuál empresa recompenso. Pero viene alguien y te apunta con un arma y te exige que le des su plata. Hay algo aquí en Ecuador que se llaman vacunas. ¿Qué es? Eso, o sea, es una jerga de acá. Las vacunas son bandas delictivas, a veces son pequeñas, a veces son grandes, Sí. mandan a uno de sus soldados a tocar puertas de negocios ¿Eh? y a exigir que pagues por seguridad, porque si no pagas te va a pasar algo. Y es algo que se ha vuelto muy común. Vale. Ah, Esto es Nozick, lo que te voy a hacer de Sócrates, ¿vale? Pero este argumento es de Nozick. ¿Tú ahí qué servicio, ahora en términos puramente de mercado, ¿eh?
¿Qué servicio echas en falta ahí, como ¿Y en ciudadano, dónde? en esa situación? ¿Qué En- servicio? De seguridad. Exacto. Seguridad, Cualquiera que ¿qué vea esa quieres? Tener el necesidad, monopolio del Estado. no, pero Nozick defiende un capítulo entero sobre cómo se desarrollaría naturalmente en condiciones de no sin Estado, cómo se generaría automáticamente, a partir de esa necesidad que tiene la población, se montarían Seguridad. seguridades privadas, por ejemplo. O sea que yo ya sé que son como argumentos delicados y tal, pero joder, pero está guay pensarlos. Eh, o sea, sí, pero me parece más utópico que el sueño comunista a veces. Entonces, Sí, pero la gracia es que en verdad sí hay cosas actualmente que están muy desregulizadas, o desreguladas, perdón, porque, y puedes claro, tú puedes comparar. pagar seguridad privada, pero siempre y cuando tengas para pagar. La Claro, pues gente que si Ya, no no tiene. pero tienes las condiciones, no tienes plata para aquello, eso no. ya, vale, pues Estoy De de hecho, entonces, eso acuerdo. ya pasa. La gente que tiene dinero en este país, y supongo que en Europa también, no se confía de la seguridad pública. Se contrata una seguridad privada. no, pero vale, Pero contraargumento No, solo también. que yo creo que hay algo de Juan Verás, eso también siento que tú también estás interpretando como que la realidad acorde a tu realidad, ponte que la realidad es full distinta que en Latinoamérica. Bueno, yo siento que, o sea, quizá en una sociedad mucho más consciente, como la occidental, que desafortunadamente se ha dado así las cosas en la historia, ¿no? Obviamente creo que tú le ves más viable, ¿no? Pero quizá para acá nuestra sociedad aún no tenga la madurez, quizá para aplicar estas propuestas que tú estás proponiendo, porque tú dices que ya sí yo pienso funcionan, ¿no? No, que pero dos puede ideas, funcionar en una sociedad. pero dos ideas, dos ideas. Ajá. Partís, primero, de que en realidad falta madurez para llegar ahí. Y yo pienso al revés. Que en Bueno, realidad es a es través, básico. o sea, que la madurez viene justamente de moverse en esas coordenadas. O sea, que no hay que estar preparado para vivir, hay que vivir para estar preparado. O sea, yo invierto eso, primero. Y el segundo es que dais por hecho que, primero, que yo estoy hablando así, ¿vale? Pero con el tema de la plata. España, por no decir Occidente, ¿vale? España, hace 60 años, ¿qué era? Eso era un campo de... ¿No? Eso, bueno, a ver, en términos relativos, ¿no? Entonces, aquí Claro. es la discusión sobre bueno, lo que hemos hablado alguna vez, Andrés, de la creación de riqueza. Que algunos dirán que sí, que es por la inversión en no sé qué, o sea, bueno, digo no sé qué, pero en innovación, en lo que sea, por parte del Estado. Pero eso es muy rebatible. O sea, en realidad una nación no crece por los movimientos del Estado, por las intervenciones económicas del Estado, por mucho que lo defiendan algunos, yo creo que no. Entonces, también hay que verlo en un proceso dinámico histórico, ¿sí? De que la Yo creación creo de que riqueza es no viene, una... no viene porque Claro. un Estado que en verdad funciona como una empresa, pues coge dinero de la población y genera riqueza a través de sus... No, no, al revés. En realidad, generalmente es un despilfarro. O sea, es más gasto que no generación de riqueza nueva. Generalmente. Bueno, ahí sí discrepo yo contigo, Juan, porque yo creo que es una suerte de feedback, ¿no? Tanto el Estado como también la sociedad y las empresas generan, creo que este progreso, ¿no? Porque hay cosas que quizá el Estado ha hecho, que se ha generado que ciertos países progresen, y ¿Cómo? otras, en cambio, que no ha sido el Estado el protagonista, sino han sido sus Ya. pobladores y sobre todo las empresas. Por eso te digo, yo siento que no podemos ser tan dogmáticos y decir como que el Estado no lo hace, ¿no? No, Creo no, que parte y parte, ¿no? pero lo del término medio no funciona para esos argumentos, porque en realidad podría ser que no fuera así. Por ejemplo, el modelo nórdico, que siempre se abandera, pues está estudiado. En verdad, la riqueza vino antes que ese estado en el que ahora nos queremos reflejar tanto. Entonces, yo no digo que no tenga un porcentaje de el Estado, ¿no? O sea, Para pero allá en el estado que vos mencionas, si bien recuerdo, incluso hay una mejor desconcentración del poder, ¿no? O sea, no es como que se concentra el poder en una sola persona. De hecho, hasta para tomar las decisiones, si bien tenía entendido, en este estado eran 7 personas que representaban prácticamente el poder y estas 7 personas como que representaban un sector del país y como que en cierto punto había un contrapeso de poderes.
O sea, si hay, o sea, inmiscuido en este estado también, como que una forma de llevar las cosas, pero, como te digo, sin que el poder se centralice, ¿no? Porque si solo lo hablamos de forma, como te digo, muy superficial, o sea, no queda como muy utópico, pero si ya empezamos como que a hablar de forma más técnica, o sea, cómo se va a abordar lo que tú estás proponiendo, creo que ahí sí se vuelve mucho más viable. Y como te digo, o sea, no hay una concentración de poderes en estos países, más bien hay un poder descentralizado y por ende, ¿no? Ves las condiciones de vida de estos ciudadanos que son de ejemplo, ¿no? Para las otras naciones. Pero es que justamente yo voy por ahí, de la descentralización, claro. La mayor descentralización sería eso, la de que el Estado no cope. No, eh, es que sí tienen un Estado, pero ya te digo, el Estado de ahí es descentralizado, o sea, las fuerzas que manejan prácticamente el gobierno de ahí no es como que se centra en una sola persona, pero hay Estado, o sea, no quiere decir que no exista la intervención del Estado, quizá no es a rajatabla, pero hay una intervención del Estado. Es lo que te digo, ponte acá en el país, en el Ecuador, tenemos un Estado ya me trabé la palabra, como es. Bueno, la presidencia, el ejecutivo tiene mucho poder acá en el país, ¿ya? Y por esa razón tú ves esta desigualdad de poderes y por ende esto también genera que en cierto sentido se inmiscuya la corrupción. Pero imagínate, si cambiáramos la forma de cómo se distribuye el poder, obviamente sería mucho mejor, pero no voy a satanizar al Estado. Es Claro, acá que, el es Estado que, falla porque el mecanismo es un mecanismo que desde mi punto de vista caduco y de hecho dispar, ¿no? Porque le da mucho poder al Ejecutivo. Pero si tú ves allá en Suecia, no. O sea, en Suecia, como te digo, hay un poder mucho más igual entre los o clásicos sea, poderes del Estado. se trata de equilibrar o de Es, distribuir el poder entre varias personas. Pero al final, quién sabe si se consigue así. O sea, no es un problema de instituciones. Primero tenemos que entender cómo se maneja el poder y qué es el poder en sí. no, pero a eso iba. Entonces, pueda que yo designe 200 presidentes, pero, pero eso no me dice nada sobre quién está tomando las decisiones o cuánta influencia tengan ellos sobre la población. O sea, realmente, quién tiene el poder en sí. ¿y tú cómo Y, le definieras al para, poder? O sea, dame una es que definición. depende qué del poder. Por ejemplo, digamos, para Foucault, el poder no se obtiene, sino que el poder es como una moneda de cambio. Así que yo ahorita mismo en este diálogo, unos tienen un poquito de poder, otros no. Cuando estoy, por ejemplo, cada persona tiene su pequeña porción de poder y hay gente que va acumulando como tal cual, como capital, y, y el poder está ahí distribuido entre todos. Sí, está en la Entonces, relación. Está en la relación. ajá, al final del día no es que alguien tiene el poder, sino que está como prestado un poquito más, dependiendo de cuántas instituciones controle, pero el cambio de personas y dinámicas y todo eso hace que varíe eso. Ahora, un sistema, por ejemplo, que es que yo no tengo la respuesta al final. Yo no sé si la democracia realmente es la mejor de las formas para gobernarnos. Puede que no sea, porque, o sea, la democracia está sobrevalorada. O sea, la democracia es simplemente que todos alcemos la mano y que todos tengamos derecho a decir lo que pensamos, supuestamente. Pero eso no quiere decir que sea el mejor modelo. Por ejemplo, si una empresa, que tenemos los tres, tenemos una empresa, y los tres votamos para no trabajar 5 días a la semana, sino que trabajar 4 días a la semana, porque es lo que nos da la gana. Lo hacemos ya, porque pensamos que es mejor. O sea, es más fácil para nosotros, es lo que más me beneficia. Pero al final del día la empresa llega a quiebra por esa decisión mal tomada. Entonces, algo así es la democracia. O sea, Pero es que la democracia, al menos no el contemporánea de hecho de, ahorita, no el hecho ponte, de que la no se mayoría somete quiera algo como, es lo más claro. beneficioso. O sea, en eso sí quería como que puntualizar algo, ñaño. O sea, actualmente la democracia contemporánea no es como que se rige netamente a la voluntad de las personas, ¿no? Creo que también ahorita actualmente se rige también bajo principios, que en este caso son los derechos humanos, ¿no?
y los derechos humanos, como tú bien sabes, son incluso superior a lo que puedan exigir las mayorías. Yo creo que desde ese punto de vista sí ha sido una evolución, ¿no? Desde mi punto de vista, ya que prácticamente nos damos cuenta que para nosotros hacer una democracia justa tenemos que tener principios de lo que es la justicia. Como tú dijiste, ¿no? Primero hay que definir qué es la justicia. Y es algo un poco complejo, ¿no? Pero, o sea, acorde a todo lo que me he A ver, leído, creo que la justicia como que es este ente rector, ¿no? Que busca la convivencia entre todos los humanos, ¿no? Sin importar su raza, su etnia, su estatus económico, ¿no? Yo creo que para mí eso es la justicia, ¿no? por ejemplo, Chomsky pone a priori de que la concentración del poder político es un problema grave y peor aún si está en manos de poderes económicos. Él dice que eso es un problema, pero realmente no sabemos por qué es un problema. O por lo menos él no lo explica. Bueno, Eh, otra cosa. Andrés, no, porque Ajá. nos hemos desviado, pero solo por aclarar. Nos hemos desviado porque yo solo quería dejar claro que no está tan claro que eh, que las condiciones de posibilidad de crear estados de bienestar, tipo nórdicos, preceda la riqueza y no la anteceda. Mm. Ese era el punto. Y luego nos hemos desviado a los sistemas de gobierno que yo creo que es independiente, como tú decías. Y habla, sí, O volviendo a sea, ese que la punto, distribución de yo, poder político, por así decirlo, yo creo que es independiente de esto, de este fenómeno que estaba yo diciendo, de qué va antes, de qué es lo que crea, cuál es el motor del crecimiento económico, que es un poco lo que estamos hablando, que es lo que queremos todos. Queremos que todos tengamos plata suficiente mínima para pagarnos seguros o para lo que sea, ¿no? Bueno, claro. para vivir decentemente. Ujú. Y luego, yo estaba leyendo, bueno, estoy a medias, pero me está gustando mucho, que es un libro sobre el poder de Juvenel, que en realidad es arriesgado el esquema, pero está guay, o sea, tiene sentido, aunque sea de forma metafórica, que trata el poder como si fuera un ente con vida propia, por así decirlo, como me recuerda al gen egoísta, ¿os acordáis? Que es como que el poder es como el que quiere siempre como ampliarse, ¿no? Y que a través de diferentes procesos históricos y políticos se ha ido ampliando, ¿sí? Y que la máxima perversión del poder es la de abrirlo a la masa, ¿sí? Como que ya no está tan acotado. O sea, que un contraargumento contra la democracia es ese, es la ampliación absoluta de ese ente que él llama poder y que estudia en toda la obra, que aún no lo ha acabado, pero va por ahí, ¿eh? Si no he entendido mal. Mm. Algo que quería yo tratar era, por ejemplo, bajo un punto de vista libertario, y a ver si Juan puede responder. Los dos problemas que plantea Chomsky en el libro, que es el del el calentamiento global o los problemas medioambientales y el de las armas nucleares. Porque, bueno, el de las armas nucleares no tiene nada que ver el mercado, o sea, ahí no tiene la culpa el mercado, ¿ya? Pero por el calentamiento global puede que sí tenga parte de culpa. En ese caso, ¿cuál sería una solución bajo un punto de vista libertario para ese problema? Hay, O hacemos lo que hacen los republicanos y decir que no existe y ya. hay ecoliberales, pero no los he leído. Lo que a mí me rechina un poco es hablar de mercado, como si fuera un ente ajeno a nosotros. Eso en sociología sería como, bueno, que es lo que hacemos constantemente, ¿no? Cuando hablamos de sociedad y tal, es como hacer monolítico un término como si no fuera con nosotros. Cuando lo mismo que están Sí, hablando de que el mercado es el que genera que yo consuma más y no sé sí, qué. sí, sí, exacto. O sea, los que contaminan al final, el que echa un desecho tóxico al río no es, que yo que sé, google.com o chomsky.corp, sino es una persona que va y la contamina. Entonces, es de nosotros, no son las entidades o corporaciones. Sí, pero entonces pero siempre el argumento este de que, bueno, de que las condiciones materiales nos empujan a eso. Y es el debate eterno este de
hasta qué punto estamos determinados por esas estructuras, ¿no? Y por eso lo Sí, de la concienciación, pero, lo de despertar, de todo esto, ¿no? sí, pero el problema más es porque yo veo dos soluciones. O sea, la una es pensar que bajo el punto de vista de, de, de desregulación, ¿no? La una es pensar que la innovación nos va a llevar en un ciclo, digamos, netamente capitalista, la innovación nos va a llevar a un punto a descubrir nuevas tecnologías donde ese problema sea cosas del pasado. O sea, que no nos tengamos que preocupar de lo que ahorita nos estamos preocupando, llegaremos a un punto a desarrollar alguna tecnología que solucionará los problemas. ¿Ya? Eso No, me parece muy ya. esperanzador o muy idealista, digamos. Yo, La otra es, ajá, no, no, que yo lo que creo que dirían, que alguna vez lo he escuchado, es el contraargumento, porque ellos lo que tienen claro es que igual, Estado, no podemos hablar de Estado como de mercado tampoco. O sea, Estado en verdad es un conjunto de personas. Y entonces, delegar ese problema que todo el mundo puede estar de acuerdo que existe, delegar eso en ese grupo de personas es subóptimo a delegarlo a un conjunto de personas mucho más amplia, que no ostenten el poder. Yo creo que irían por ahí. Entonces ponen de ejemplo pues, por la Rusia comunista, o sea, la Unión Soviética, y con los grados de contaminación de esa época bueno, y lo que generó cuando el Estado también tenía el monopolio de la producción, por así decirlo, ¿no? Pero bueno, es un tema complicado, pero cuanto más complicado un tema, el libertario se aleja cada vez más de que intervenga el Estado. ¿Sí? O sea, si a un libertario le molesta que el Estado intervenga en cualquier cosa un poco nimia, pues imaginaos en un problema tan severo como ese. O sea, no, ¿verdad? tiene muy poca fe para que se resuelva. Y menos estamos hablando de que cada Estado se puede tomar como una persona, en el sentido de que es una anarquía de estados o de Pero naciones, es que, que no se van a poner de digamos, acuerdo, que es muy difícil que se pongan de acuerdo. digamos que la gente ya es consciente del problema. Y Sí, cada quien a forma individual ya está haciendo su parte. Está cambiando los focos por focos ahorradores, por luces LED, está reciclando, está consumiendo menos plástico, menos cartón, menos latas, etcétera. Una forma individual está poniendo su granito de arena, digamos. Pero hay 4 o 5 empresas mundiales que generan el 60% de desechos tóxicos o de CO2. ¿Qué hacemos en ese caso? no O se puede sea, si separar. vive, No se puede separar la empresa del ciudadano. O sea, si hay, bueno, es un ejemplo, si hay 4 empresas mundiales que generan no sé qué porcentaje de contaminación, no es la empresa en sí, es la conducta del ciudadano a través de la empresa. No sé si me explico. o sea, no, nunca va a pasar ese caso en el que la sociedad sea eco-friendly y 4 o 5 empresas no. No puede ser. ¿Por Porque qué no? ¿cómo desligas la empresa del ciudadano? Pero es que puede que o sea, justamente, digamos, 90% de la gente es consciente, pero Vale, hay un 10% de gente que no le importa, que solo quiere hacer plata o es negacionista. vale. Y, 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 perdón, y justamente es dueña de grandes emporios o de grandes industrias y no le importa contaminar. Y lo que quiero decir es que no puede haber grandes industrias sin grandes masas de consumidores. Mm, Entonces, ok. ¿no? O sea, El imposible. consumidor, Es imposible hacer grande una empresa. O sea, no hay ningún capitalista que se le ocurra hacer una gran empresa sin que esté ganando dinero. Y no hay dinero sin decisiones voluntarias mm, limitadas, individuales. microtransacción, ok. Otra cosa es que no Ah, nos guste eso, ¿eh? Podemos estar de acuerdo con que no nos guste, no sé qué solución tiene, pero yo en el Estado, la verdad, y en la sueca aquella, ¿cómo se llamaba? En la niña, no creo que tenga. ¿Cómo se llamaba la niña esa? Joder, no me acuerdo. Sí, sí, Greta Thunberg. en Greta y sus amigos, no creo que tengan la solución. Porque además su No, crítica no, es, su crítica es medio sociológica y endeble.
O sea, siempre está Sí, sí, hablando sí. de términos a lo Galbraith, superidealistas, que todo se cambia a través de la educación, pero luego te pones a analizar analíticamente los sistemas educativos estatales y es que dan pena. Entonces, ¿cómo vas a querer tú querer transformar? Bueno, es que todo el mundo ha querido transformar el mundo a través de la educación. Pero es que no va así también. Otra relación inversa que esto también lo hablamos en el grupo, en realidad no hay mayor educación y luego hay mayores riquezas y mayores valores, es al revés. O sea, la riqueza genera A la educación. más oportunidades educativas a la población y no al revés. Entonces, ya simplemente, si eso es cierto, ya no pueden estar abanderando eso. Y la gente que está muy comprometida y tal, que yo no, que está guay en verdad que haya gente comprometida, pero en verdad sus soluciones son ingenuas. Entonces, en verdad, a lo que voy es que a los más realistas, a los que tocan de pies, a los que hacen mejores análisis, en realidad son los más polémicos, por así decir. Más crudos, Sí, yo leo a menos esta gente, idealistas. yo leo a O esta sea, gente y es como que son el mal personificado, pero tienen más razón. Entonces es como una paradoja de la hostia. Eh, o sea, por ejemplo, yo no sé cómo surgió, va esta dinámica en Europa del cambio a autos eléctricos. Habría que estudiar eso. O sea, cómo fue el tema, porque al parecer es impulsado por los estados y el Parlamento Europeo, pero, pero no sé, tal vez fue el consumidor el que ya estuvo harto y empieza a comprar más autos eléctricos y el mercado está migrando a eso. Eh, lo dudo. Yo creo a- que somos bastante pasivos. Bueno, tampoco se me pilla lejos el tema, pero yo no sé, ¿cuáles son las grandes empresas ahora de coches eléctricos? Tesla y... bueno, empezó Tesla, pero al final pues va a ser las mismas. Mercedes, BM, Volkswagen, o sea, los grupos grandes, ¿no? Volkswagen pues que tiene 60 marcas. Eh, Sí, pero la electricidad también es un problema. Y lo estamos viendo ahora en España. Bueno, en Europa. sí, pero por lo menos tenemos la noción o por lo menos la gente haciendo eso tiene el pensamiento de que está ayudando a realizar un cambio por el medio ambiente, cuando antes no le importaba. Igualmente las empresas. Entonces, habría que ver ahí cuál fue la dinámica, o sea, si fue un impulso estatal o fue un impulso de las propias empresas, que no lo fue, eso estoy seguro, o fue algo de los consumidores, ¿Por qué crees que no lo fue de las empresas? de las empresas, porque el cambio, porque las empresas están ajustando a tiempos que les está exigiendo la Unión Europea. Ellos están corriendo en este momento porque les exige la normativa, no porque ellos quieren, Pero si a estas empresas les interesa de esa normativa, ¿no? porque les interesa. Coño, para vender más. No, vendieran más como están, o sea, con los autos de antes. No, no, pero yo me refiero a las empresas de coches eléctricos. Por eso. Pero Pero, yo estoy hablando, yo no sé, por ejemplo, no hablo de Tesla, estoy hablando de las empresas que están migrando. Eh, a esas empresas se les exigió que hasta el 2050 tienen que, o ciertos países también, tienen que cambiar y ya no producir autos vale, vale. Tú la exigencia de con los estados fósil. sobre las empresas que no están Ajá, produciendo eso ahora. Vale, vale. claro. Sí, sí, que Claro, de o la... sea, a esas empresas pues les importa, o sea, si el Estado no les estaría exigiendo, pues da igual, o sea, yo saco más de rédito ahorita vendiendo los autos que tengo desarrollados ya, porque voy a poner a desarrollar nuevas tecnologías y si no me dan ese rédito, ese retorno económico. Vale, O vale, ya sea, te... yo desarrollo, ajá, Sí, sí, puede que, bueno, puede no, el Estado claro que puede virar ciertas dinámicas y puede que en esa sí que sea necesaria. Sí, sí, que influyan para este tipo de medidas.
Sí, puede ser. Pero yo al Estado como lo tengo es como que modula, no crea, modula, Mm. como mucho. Sí, sí, o sea, está bien, es el que, a ver, es que es como el árbitro en un partido de fútbol. No es Messi, no es el que hace goles, no es el que hace el espectáculo, pero está ahí necesariamente para ver que se cumplan las reglas. O sea, es como si es mejor un espectador pasivo que no tenga que actuar tantas veces, o sea, mientras menos faltas se cometan, está mejor el juego, Ujú. o sea, en términos de fair play, digamos. Eh, pero cuando tenga que actuar, está ahí. Sí, ¿Ya? sí. Lo mismo para... Con el tema de medio ambiente ya te digo, no he leído mucho, pero puede que sí que el Estado tenga más ahí, más peso, no lo sé. Pero bueno, en verdad siempre tengo esa sospecha última, no lo sé. O sea, en eso, en problemas, por ejemplo, monopolísticos, en problemas de derechos laborales, en sí, porque, o sea, al final el tema laboral también es un problema grande, porque, digamos, si dejamos que las empresas sean las que decidan y yo soy autónomo y digo, bueno, pues yo decido a qué empresa, Vale, con qué empresa trabajar, sí, no se cumple, porque la mayoría de gente no trabaja con la mejor con la empresa que le ofrezca más beneficios, sino que a veces la mayoría de gente trabaja en el lugar de trabajo que encuentra. O sea, el paro está a niveles exorbitantes y el desempleo. Entonces, por suerte tengo un trabajo y, y pues que me paguen lo que puedan. pero ¿cómo se soluciona eso? O sea, ahí, o sea, no me estoy metiendo en el tema del desempleo. Ah, Estoy hablando de que haya regulaciones para que las empresas no sobreexploten en ese punto, o sea, no se aprovechen de esa falla de mercado, digamos, donde hay bajo empleo y quieran eh, romper derechos, o sea, dañar al individuo tal cual, al empleado. pero bueno, otra vez, abogado del diablo. Eh, Argumentan que en realidad esas medidas justamente indirectamente perjudican al Son trabajador. las que... Es que también, sí, sí Si lo veo, pones, pones sí sueldos veo la otra mínimos. cara también, porque digamos, si habría un mercado más liberado y etcétera, habría mucho más trabajo y la gente al final, el empleado podría escoger entre un montón de opciones de Pero, o sea, yo creo que ya estás entrando en un tema a medio cuál prestar servicios, ¿ya? subjetivo, porque prácticamente, claro, es que quizá para el empleador no sea como que le esté, o sea, con tal que no esté afectando sus derechos universales, todo bien, o sea, si es legítimo que su empresa explote de tal forma, o mejor dicho, use de tal forma a los trabajadores, porque no se oiga tan feo, ya es problema de la persona que escoge el trabajo. Yo sé que sí, o sea, el Estado no está generando las condiciones de que todos podamos tener el trabajo de nuestros sueños, ¿no? Pero apenosamente así es la realidad. O sea, no vamos a tener Sí, sí, siempre lo es que que queremos. o sea, yo no digo que las empresas sean malas y que están ahí para explotar yo digo que pueda haber una empresa o algunas empresas que se aprovechen de eso y exploten a trabajadores, exploten al medio ambiente, etcétera. Entonces, ahí es cuando el Estado debería actuar. La Claro, mayoría de sí, eso sí. empresas pueda que no necesiten regulación, pueda que bajo Claro. No, valores y de eso los que habiendo directivos, etcétera, regulación, hay explotación. traten O bien, sea, ni traten, bien sí, de... y ese es Yo el te lo tema. O digo porque sea, yo he visto casos así, ejemplos concretos, cotidianos. Una amiga, por ejemplo, que trabajó en el McDonald's. Le explotaban, o sea, le explotaban fuera a veces de la carga horaria. Pero obviamente mi amiga yo me he dado cuenta que eso pasaba por el desconocimiento de sus derechos prácticamente, y a veces los empleadores se aprovechan de eso, se abusan de ellos. Y también a veces tú sabes que acá en el Ecuador la justicia gana, a veces se pondera a favor del que tiene más plata, al menos aquí en Latinoamérica y en este país. Y a veces tú sabes que
si un trabajador no está afiliado o concilio de trabajadores, ¿no? No es como que vaya a ganar en un juicio en contra del empleador. O sea, también tiene que ver falencias, creo que en ese sentido, ¿no? Porque según lo que tenía entendido, había casos concretos que yo he visto ya, al menos en España, de Juan, donde la justicia es mucho más efectiva que el ecuatoriano. O sea, yo creo que en eso, o sea, los principios están de forma formal full bien. Lo que pasa acá es que no se cumplen de forma material y ahí es Mm. preguntarnos por qué no se cumplen de forma fática, ¿no? Por ejemplo, en lo que tú dices me doy cuenta de algo, que la ley no debería ser eh, o sea, la ley debería ser para todos, o sea, a modo individual, no para las empresas, digamos. O sea, no, una regulación no para la empresa, sino una regulación para la gente. ¿Por qué? Porque al final, por ejemplo, en el caso que tú pones, el que estaba explotando a tu amiga no era el dueño de McDonald's, era otro empleado, No tan feo. otro empleado más que, que está, que está explotando a alguien que está debajo de él, porque tiene ese mínimo de poder, ya que pertenece a una organización. Entonces, la regulación o el derecho no va a ir a atacar a la empresa, sino a ese individuo que tiene que atacarlo. O sea, tú te estás sobrepasando, tú como individuo te estás sobrepasando y estás haciendo daño a otra persona que está debajo de ti, a nombre de McDonald's, o sea, tomándote el nombre de McDonald's, pero estás sobreexplotando a esa gente. Entonces, algo así. Claro, y recae sobre él por ser representante prácticamente de esta persona jurídica que es McDonald, como tú dices. Claro, recae sobre Es él que claro, prácticamente. él es un empleado más y es lo común que pasa en las empresas. O sea, hay jefes abusivos que no son los dueños, sino que simplemente tienen un cargo y están ahí. Y, pero ahí de nuevo, o sea, no sé, o sea, la empresa es la que tendría que castigar a ese empleado que está haciendo esas cosas o una regulación. No, o sea, es que siempre entran las normas internas primero. De ahí, si es que ya es algo más grave, ya vendría la justicia ordinaria, ¿no? Pero como te digo, o sea, si fuera ya casos delictivos, como la violación, el acoso, en el caso que un jefe ejerza más su autoridad sobre su empleador, obviamente ya entra fiscalía, ¿no? Porque ya son casos que ya se van fuera de la competencia, en este caso es la norma interna de la empresa. Eso, o sea, bueno, así está estipulado actualmente y desde mi punto de vista yo estoy de acuerdo que sea así, pues, porque imagínate un caso delictivo que sea regulado por las normas internas, va a ser algo arbitrario. ¿Por qué? Porque está siendo juez y parte la misma empresa, que quizá el mismo empleador sea el dueño, ¿cachas? Eso, Mm. pero bueno, ya nos cambiamos a temas de derecho. Sí, nos hemos ido. Pero Es que en verdad empiezas con la desigualdad y Pareto y acabas con los derechos Sí. del trabajador. Pero bueno, son temas interesantes, sí, pero yo siempre acabo con la conclusión de que en verdad es que para criticar esto o tener, no sé, un entramado argumental potente tienes que saber mucho de economía, derecho, política y por a mí eso, me gustaría leer algún libro en el próximo, que sea económico pero filosófico. Yo creo que eso es más importante porque me doy cuenta que la economía abarca todo. Yo justamente estaba viendo ahorita cómo funciona el mecanismo en Japón. Por ejemplo, en Japón dice que los japoneses tienen que, o no me acuerdo si era Corea o Japón, pero tienen que rendir un examen. Y si sacan buena nota en el examen, ellos aseguran su futuro en una empresa. Ya y que en esta empresa ellos tienen este trabajo durante toda su vida. Y prácticamente ellos van ascendiendo, ellos empiezan desde lo más bajo, o sea, por más que seas estudiado, empiezas desde lo más bajo y acorde al tiempo que vas avanzando, el sistema japonés te va dando mayor sueldo, mayores condiciones de vida, etcétera. Por tal razón yo veía, bueno, este contraste, ¿no? del sistema tanto occidental como el de Asia Oriental y me daba cuenta que ya buscan una forma un poquito mucho, o sea, que no genere tanta corrupción para que lleguen a tener un estatus de vida mucho más estable, ¿no? Sin embargo, las problemáticas que se daban es que si los japoneses, por ejemplo, no ¿Mm? aprobaban este examen, se terminaban suicidando porque prácticamente su vida ya se acababa, ¿no? Pero ¿por qué me parece interesante este tema de la economía? Porque a veces el sistema sí nos propone que podemos llegar a prosperar si actuamos conforme al deber ser,
Pero en muchas ocasiones sí podemos llegar a esa prosperidad, pero llegamos ya cuando somos viejos. Y ya de viejos, ¿de qué nos sirve la plata que hayamos producido? Quizá para nuestras generaciones, pero para nosotros, o sea, ya no va a ser tan útil, ¿no? Y por eso a veces es como que la sociedad busca burlar al sistema, porque a veces el sistema es como que nos propone una vida chévere, pero a veces para llegar a esa vida que te propone el sistema toma un periodo de tiempo muy largo. Y bueno, prácticamente este tema me llamó la atención, ¿no? Creo que la economía abarca desde todo, ¿no? O sea, hasta de lo que surge lo moral, ¿no? Y bueno, tomar un poquito las palabras de Marx, ¿no? Que habla de la superestructura y la infraestructura, que la infraestructura es la que a la final termina predominando en el tema de la superestructura, que ya vendría la parte ideológica. Así que sí me gustaría leer un libro de economía, pero un bueno, o sea, para poder tener más luces de cómo se crea la moral, porque a partir de la economía se crean las virtudes que consideramos buenas o malas. Pues sí, pero habría que pensar también de qué palo, porque claro, hay ¿De qué economistas. corriente? Seguimos nosotros. Jueves 2, ahora que elijan en el grupo y yo os pasaré otra vez la cosa esa, ¿vale? Que lo hago con el Canvas también. Ian, muchas gracias por la presentación, Majo. Nos estamos viendo, Gracias. ¿vale? De nada, todo bien. Bueno, Ten suerte, cuidado con suerte Gracias la allá. por poli. todo, Ten cuidado con la sus poli. enseñanzas, por todo. Un abrazo. Venga, un Adiós. abrazo. Gracias. Chao, Juan. Adiós. Suerte.